En este momento con la conferencia el primer orador, el primer participante va a ser César Litvin, tributarista, hombre especializado en impuestos, que nos va a explicar cómo tiene que ser, ¿no?, una matriz tributaria para poder generar trabajo y cultura del trabajo. César, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos los organizadores del Movimiento por los Valores de la Argentina. Para mí es un honor participar en este evento con destacados panelistas. En tan solo 8 minutos voy a plantear un interrogante, algunos datos, un diagnóstico, el desafío y propuestas desde el punto de vista exclusivamente tributario. La pregunta es: ¿cómo podemos tener tanta pobreza e indigencia con este extenso territorio que además produce alimentos? Es el país, Argentina, hispanohablante más extenso del planeta, segundo más grande de América Latina y octavo más grande extensión en el mundo. Algunos datos. La pobreza es el 42%, equivale a 20 millones de personas. La indigencia es el 10%, equivale a 5 millones de personas. Hay 31 millones de planes sociales. Estos datos objetivos desnudan dramáticamente una decadencia económica y social con caída libre. Lamentablemente, la política no ha sabido o no ha podido o no ha querido remediar. Desde el punto de vista de las legislaciones laborales, previsionales y tributarias, se nota un sesgo antiinversión. Por ejemplo, la legislación laboral es absolutamente obsoleta por los avances tecnológicos y la falta de flexibilidad. Y ha germinado dentro de esa legislación laboral la industria del juicio, que ha destruido infinidad de empresas. Además, se han creado planes sociales que tienen su costado negativo. Los planes sociales aumentan la informalidad porque aquel que quiere trabajar en blanco pierde el plan social, entonces prefiere el plan social y no trabajar. Pulveriza el espíritu del trabajo. Desde el punto de vista previsional, en la Argentina tenemos una cuña fiscal altísima. ¿Qué es la cuña fiscal? La diferencia entre el costo laboral total y lo que se lleva al bolsillo del trabajador. Y eso obviamente incide ese costo en la atracción de inversiones. Es la más alta de América Latina. Argentina tiene el 34,6 de cuña fiscal, el promedio de América Latina es el 21,7, Chile, por ejemplo, tiene el 7% de cuña fiscal. Esto hace a la competitividad también, por supuesto, y esto afecta la tasa de natalidad. Entrando en el sistema tributario, es un sistema con alta presión fiscal que está contaminada con impuestos distorsivos. En el podio de esos impuestos está ingresos brutos, los impuestos a las exportaciones y impuestos a los débitos y créditos bancarios. Hay un informe reciente del Banco Mundial que coloca a la Argentina en el penúltimo lugar respecto de la carga fiscal que tiene una empresa. Cuando el promedio es el 45%, Brasil es el 65%, Argentina es el 106%. Eso traducido al castellano, ¿qué significa? Que cada 100 pesos que gana un empresario en la Argentina, previamente el socio que no ha elegido, que es el Estado nacional, provincial y municipal, ya se llevó 106, cuando el promedio OCDE es 45. Por supuesto que esto también afecta la atracción de inversiones. Por supuesto, también tenemos un sistema tributario muy complejo, donde a partir del federalismo fiscal, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, son más de 170. Cuando tenemos que explicar a los inversores cómo es el sistema tributario en la Argentina, nos da pudor. Pero un dato muy importante: 11 de los tributos recaudan el 90%. Entonces ahí hay para trabajar. ¿Cuál es el desafío? Hay que lograr competitividad para atraer inversiones con un sistema tributario que sea estable,
que genere seguridad jurídica. Los capitales no van a venir si no hay seguridad jurídica. Menor complejidad no puede ser 170 tributos, hay que eliminar más de 100 tributos. Sin los impuestos distorsivos que hacen mucho daño a la actividad económica, y aunque parezca mentira, una baja de la presión fiscal. Utilizar el sistema tributario como una herramienta para apostar a la eficiencia. ¿Cuáles son las propuestas? Reducir la cuña fiscal para lograr competitividad respecto de otros países que son vecinos y que compiten con nosotros en algunos de los productos. Es un tema de amplio debate, nada fácil porque el sistema jubilatorio no se financia con lo que recauda, con lo cual debe cubrirse con impuestos. Pero creo que hay que mirar las cajas sindicales y las cajas de las obras sociales. También es importante reducir el impuesto a las ganancias para asalariados y autónomos porque tienen mínimos no imponibles y tablas progresivas que se van evaporando con la inflación. Respecto del impuesto a las ganancias para las empresas, es importante reducir la alícuota corporativa al 25% para estar alineados con los países más competitivos. Hoy la tasa efectiva de impuesto a las ganancias para las corporaciones llega al 40%. También hay algunas herramientas extrafiscales que se usan cuando se quiere promocionar actividades, por ejemplo, la amortización acelerada de bienes de uso. Cuando se invierte en bienes de uso, en lugar de amortizarlo en 10 años, que se lo amortice de una sola vez, y eso incentiva, motiva la generación de inversiones y mueve el músculo de la actividad económica. Y si se quiere focalizar en algunas actividades específicas, se permite, además de las amortizaciones, deducciones especiales en construcciones, tecnología y cualquier otra actividad que queramos promocionar. Estas son las medidas más importantes, habría muchas más, pero yo creo que el punto es alentar inversiones. Las medidas deben ir acompañadas de un sacrificio de la política, no se sale sin dolor de esto. Desde ese punto de vista, el gasto público, que en los últimos 20 años casi se duplicó y es imposible financiar tamaña dimensión del Estado, debe acompañar la política en ese sacrificio. Por ejemplo, en Irlanda, que es el caso que se estudia en muchas universidades, porque salió de una crisis muy grande, de una pobreza muy grande, a través de una baja de impuestos, también ha salido de esa crisis con un criterio que se llamó, o un título que tuvo ese plan económico que se llamó dolor a corto plazo con beneficios futuros, que les llevó una década. Hay que entender de una vez por todas que, de acuerdo a lo que se comprobó científicamente con la curva de Laffer, una baja de impuestos en el mediano plazo va a generar más recaudación vía actividad económica. Y cuando hay un sistema tributario más simple y con un adecuado nivel de presión fiscal, seguramente vamos a poder atraer inversiones. Cuando atraemos inversiones, empieza el círculo virtuoso. Más inversión, más empleo, más consumo, más actividad económica. Y eso genera menos pobreza, menos planes sociales y menos gasto público. Muchas gracias. Brillante, César, muchísimas gracias. Clarísimo, más que claro lo que hay que hacer para incentivar desde lo tributario la creación de empleo, ¿no?